puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico. Las salas de sexo o violencia, es apta para todos los edades y es apta para toda la familia. Usuarios de la salud, participación de la Secretaría Distrital de Salud, de la Personería de Bogotá. Hemos invitado también a representantes de las subredes integradas de salud, de la Mesa Nacional por el Derecho a la Salud, el gerente del Hospital Centro Oriente, el director del Hospital San José, Copacos y asociaciones de usuarios de su red integrada de servicios de salud sur, Copacos y asociaciones de usuarios su red integrada de servicios de salud sureste, Copacos y asociaciones de usuarios de su red integrada de servicios de salud de occidente, los gremios de producción de la subred integrada de servicios de salud sur, representante pacientes de alto costo, nos acompañan también la Auditoría Nacional de Salud, la Sociedad Colombiana de Pediatría, el sindicato Conaltrasaco, el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y se encuentran los asistentes, la Procuraduría General de la Nación como observadores. Los invito a colocarse a todos de pie. Hace la apertura al foro la honorable representante Olga Lucía Velázquez Nieto. Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por estar presente hoy en este foro de análisis y de reflexión frente a lo que está pasando hoy en el sistema de salud en Bogotá. Le agradezco a la Superintendencia de Salud, al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud, a los organismos de control que nos acompañan hoy, a todos ustedes, a Copaco, a las asociaciones de usuarios, a los representantes de juntas directivas de las redes de la ciudad y a todos por la voluntad de interesarse por un tema tan importante como es la salud. Bien, nosotros
nosotros hemos querido hacer este foro, primero porque el señor delegado de la Secretaría, nos han llegado diferentes inquietudes de las asociaciones de usuarios, de los copacos, de las diferentes redes, manifestando inconformidades, inquietudes, preocupaciones. Y obviamente, como corresponde, nos pusimos en la tarea de hacer las investigaciones, a visitar las instalaciones de los hospitales, y por eso traemos unos videos. No nos los mandaron, no son de otro momento, sino son de la semana pasada, que se hizo un recorrido por todos los hospitales. Lo aclaro porque a veces uno muestra imágenes y dice, no, eso es de quién sabe qué época. No, son de la semana pasada que se hicieron estos videos, y las expresiones de diferentes usuarios que nos manifestaron sus inquietudes. Para dar inicio al foro, yo quiero hacer una contextualización pequeña frente a las inquietudes que tenemos alrededor de lo que está pasando en el sistema de salud en Bogotá. Primero, recordar algo que ya todos los que hemos trabajado en el sector salud tenemos presente, y es la Ley 1438 del 2011, que reforma el sistema de seguridad social en salud, y allí en esta ley se define la creación de redes integradas de servicios de salud y establece unas condiciones para crear estas redes integradas de servicios de salud. Y determina además que para crear estas redes se requieren un análisis del territorio, se requiere un análisis epidemiológico de lo que está pasando en morbilidad y en mortalidad de cada uno de los territorios, y hacer ese análisis para poder crear esas redes. Luego, en la Ley 1450, que es el Plan de Desarrollo 2010-2014 del Gobierno Nacional, en el artículo 156, que está vigente, en el artículo 156 se definen los programas territoriales de organización, rediseño y modernización de redes de las empresas sociales del Estado. En la ley 73 del 2015, cuando se expide el plan de desarrollo, el último plan de desarrollo que tenemos vigente, no se deroga este artículo, ni otros artículos que venían en la Ley 1450 del 2011, es decir, tienen vigencia. Cuando no se derogan, en una ley se pone, se derogan todas las anteriores, ¿cierto? En este dice, estos artículos no se derogan, el 156, el 200, no se derogan estos artículos. Entonces, ¿para qué hago mención de esto? Existe una normatividad vigente alrededor de la estructuración y de la consolidación de redes integradas de servicios de salud. Cuando hacemos esa revisión en Bogotá, entonces miramos, ¿cuándo presenta la Secretaría de Salud una solicitud para reorganizar los servicios al Ministerio? Lo presenta en mayo del 2013. Y en mayo del 2013 dice la actualización de los servicios de salud alrededor de los 22 hospitales, y lo vamos a ver más adelante, cuál es esa apuesta que da la Secretaría de Salud en el 2013. Luego, en el 2015, se hace un diagnóstico de la prestación de los servicios de salud, y sobre ese diagnóstico también se entrega al Ministerio de Salud, del diagnóstico de lo que la Secretaría de Salud recoge de la información de los diferentes hospitales y la envía para decir, esta es la situación de salud de los bogotanos. Dice
la ley 1438, y dice el artículo 156 del plan de desarrollo de la 1450, que se debe tener la autorización, el visto bueno, el concepto positivo del Ministerio de Salud para poder proceder a la reorganización de las redes. Y entonces luego, en ese orden cronológico, como lo vemos en la gráfica, aparece el Acuerdo 641. Acuerdo 641 del 2016, por el cual se efectúa la reorganización del sector salud de Bogotá, Distrito Capital, y se modifica el Acuerdo 257 del 2006. Ese Acuerdo 257 es de la creación de las empresas sociales del Estado, y en este Acuerdo 641 se define la creación de las fusiones de los hospitales en las 4 subredes. Luego, el 1 de agosto del 2016, se registran estas subredes en el Ministerio de Salud. Y entonces yo le pregunté al Ministerio de Salud, por favor indíqueme en qué momento, en qué fecha le fue aprobado a la Secretaría de Salud este estudio para la reorganización, porque es que hay una ley que define unos procedimientos. Entonces el Ministerio de Salud me responde: el concepto técnico al Programa Territorial de Reorganización y Rediseño y Modernización de las Empresas Sociales del Estado se entregó el 13 de octubre del 2016. 13 de octubre del 2016. Es decir, que el Acuerdo 641 del 6 de abril, aprobado por el Consejo de Bogotá, presentado por la administración, tiene el concepto técnico de su reorganización de servicios mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 6 meses después de su aprobación en el Consejo de Bogotá. Entonces aquí surgen muchas preguntas. Surgen muchas preguntas porque la salud no es un juego. No, esto es la vida. Y cuando la vida de uno está de por medio, pues yo creo que la improvisación y las incertidumbres no caben. Pero adicional a ello, aquí hay un procedimiento legal. Por eso la superintendencia, y también le pregunté a la superintendencia y más adelante miraremos la respuesta de la superintendencia. Esta es la inscripción de las redes el 1 de agosto del 2016. Entonces el ministerio, y le pregunto al ministerio, ¿cuál es el control para inscribir una red si él mismo no ha dado la autorización, pero sí permite inscribir en el registro de prestadores las redes? Y aparecen las 4 redes inscritas el mismo día. Aquí lo podemos observar y además ustedes también lo pueden buscar en la página del ministerio, en la inscripción de los prestadores. Las 4 subredes el 1 de agosto del 2016. Ahí está en la página, aparecen las direcciones de las 4 subredes. Y entonces, ¿soportado en qué? En que se había aprobado un acuerdo en el Consejo de Bogotá. Pero señores ministerio, si ustedes no han dado el visto bueno de las redes, ¿cómo permiten la inscripción de las redes en la prestación de servicios como una red? Yo me hago esa pregunta porque duré 10 años en el sector salud y siempre había, para poder hacer una modificación hay que cumplir una serie de requisitos para poder acceder a los recursos del ministerio, llenar el proyecto, mostrar la necesidad, tanto así que en Fontibón para poder hacer el hospital, y no me dejan mentir aquí los usuarios que están, tuvimos que hacer una audiencia pública o no. Y aquí fácilmente se registraron las redes el 1 de agosto sin que el mismo ministerio haya dado el visto bueno a esa reorganización. Yo en realidad pues no lo encontré y cuando le preguntamos, aquí están los oficios
que nos envió el Ministerio de Salud y la Superintendencia. El Ministerio nos responde. Efectivamente, el Ministerio hizo la revisión y entregamos el concepto en el mes de octubre, el 13 de octubre. El 13 de octubre. Entonces yo le pregunto al Ministerio, ¿aquí quién está incumpliendo, el Ministerio o la Secretaría? Y a la Superintendencia, ¿aquí esto quién lo vigila? ¿Quién vela porque se cumpla la ley? ¿La Superintendencia o quién? ¿Quién? ¿Quién? La Superintendencia dice, sí, estamos revisando, y al revisar vemos que hay unos tiempos que no coinciden, le pedimos a la Secretaría que haga un plan de mejoramiento y vamos a verificar. ¿Cuál es el papel del Ministerio como rector de política pública de salud? Teniendo además una ley estatutaria de salud, que nos dice universalidad, que nos dice la salud para todos, que nos establece además un plan de beneficios donde no hay discriminaciones y donde también dice hay que reorganizar los servicios. ¿Para qué? ¿Para el beneficio lucrativo de una prestación administrativa de salud? No, para beneficio del usuario, porque es que una ley estatutaria es en beneficio de las personas, de la salud, de la vida de las personas. Entonces, ahí están los oficios, nosotros tenemos las respuestas que a propósito nos llegaron el día de ayer en la tarde, y comparamos y dijimos, bueno, aquí vamos a tratar de ser objetivos porque lo que necesitamos es que funcione, ¿cierto? ¿Cuál fue el estudio que presentó la Secretaría de Salud antes del acuerdo aprobado en el Consejo de Bogotá? Entonces dice ese estudio, efectivamente se requieren 4 subredes, la red norte, la red sur, la red centro-oriente y la red sur, sosteniendo los 22 hospitales, fortaleciendo las unidades básicas de atención, unidades primarias de atención, centros de atención médica inmediata, clínicas y hospitales de primero, segundo y tercer nivel. Y hace un énfasis en la atención primaria en salud. Todo el texto que nos lo envió el Ministerio hace un énfasis, este estudio, en atención primaria en salud, en fortalecer los centros de atención primaria en salud en cada uno de los hospitales. Y luego miramos el estudio entregado que tiene concepto el 13 de octubre, las mismas subredes, norte, sur, centro, oriente y sur, y presentan como unidades de servicio fusionadas las 4 subredes y se fusionan los hospitales. Y dice, puntos de atención primaria en salud, los PAPS, centros de atención prioritaria en salud, los CAPS, unidades médicas hospitalarias especializadas, UMES, centros de atención prioritaria especializada, CAPS-E, y centrales de urgencias. Aquí no solamente es cambiarle el título al aviso y ponerle Bogotá mejor para todos, CAPS, Bogotá mejor para todos, UMES. No, eso no es. Aquí hay un tema de análisis del territorio, de las distancias. ¿Qué distancias existen entre el hospital de Fontibón y el hospital de Kennedy para la atención de un parto? O del hospital de Fontibón al hospital de Bosa, con el tráfico de Bogotá. Con el tráfico de Bogotá, que salir de Fontibón, y estuve el sábado en Fontibón, me demoré 1 hora de centro a la 26, 1 hora. Estuve la semana pasada en Suba y me demoré 1 hora 15 minutos de Tibabuyes a la autopista. De Suba a Simón Bolívar. Es que la red norte
la red norte, la separan muchos kilómetros de distancia. Y entonces, si tuviéramos autopistas donde el tráfico no es problema, pues uno dice, bueno, yo quiero ver este análisis y este estudio de movilidad y distancias que se hicieron para definir las redes. Y quiero verlo porque no está. Entonces, la pregunta para la superintendencia aquí y para el Ministerio de Salud es, bueno, aquí ustedes dejaron inscribir unas redes que en su haber tenían era otra distribución, el 1 de agosto. Y cuando dan el concepto el 13 de octubre no pasa nada, nadie le manda un oficio al secretario diciendo, oiga, aquí ustedes que inscribieron, las del estudio pasado o del nuevo estudio, y soportados en el nuevo estudio, ¿cómo me garantizan la oportunidad de los pacientes, la atención, los servicios, cómo mejoran? Hay otro tema que son las ambulancias. Y entonces unos usuarios y también algunas personas de la fuerza pública nos hicieron llegar unas quejas diciendo no hay ambulancias. Y entonces uno llama y 3 horas y 4 horas y a veces no aparece la ambulancia y le toca a uno coger un taxi y llegar al hospital. Si hay dinero para el taxi. Entonces, ¿cómo estaban las redes y cómo estaba esta red de ambulancias? Y vimos, con la información que nos envió la superintendencia, que la red norte tenía en el 2015 33 ambulancias, en el 2016 pasó a 18 y hoy tiene 18. Ambulancias medicalizadas bajó de 16 a 5, la red norte. La red centro-oriente, básicas, de 48 a 23, medicalizadas de 10 a 8. La red sur, básicas, de 60 a 25, medicalizadas de 26 a 11. La suroccidente, básicas, de 35 a 11 en el 2016 y aumentó a 23 en el 2017. Y las medicalizadas se sostuvieron en 5. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque resulta que cuando miramos, de acuerdo a la información que nos envía la superintendencia, la oportunidad y cuántas veces han llamado a pedir un servicio de ambulancia, entonces hicimos el comparativo del 2010 al 2015 y denotamos que en el 2010 se tenía una oportunidad del 41%, es decir, del 100% de las llamadas no se le podía solucionar a todos la solicitud, teníamos el 41% de oportunidad de despachos. En el 2011, 37, en el 2012, 32, en el 2013, 35, y en el 2014 y el 2015 se ha sostenido en 36%. ¿Cuántas llamadas? En el último año, 779,000 llamadas de ambulancia. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo se reorganizó el CRUE? ¿Cómo se reorganizó la disponibilidad de ambulancias? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Cuáles fueron los criterios para decir? Porque hay un estándar. El estándar internacional dice que son 20 ambulancias por 1 millón de habitantes. Si eso es así, si ese es el estándar, y tomamos solamente la población que aparece en el censo, desactualizada obviamente, porque hace más de 12 años no hacemos un censo en el país, tenemos un déficit de 42 ambulancias. Pero cuando los usuarios me manifestaron, preguntan por las ambulancias, dicen no
Nosotros ya tenemos lo que necesitamos. Y yo quiero no creer, pero me dicen que así responde la Secretaría. Es decir, eso ya es un problema que no es mío, se sale de mi órbita. Entonces, pues yo sí creo que aquí, y le pregunto también a la superintendencia, porque estos son datos de la superintendencia. ¿Qué ha hecho la superintendencia? ¿Qué ha hecho la superintendencia? ¿Qué ha hecho la superintendencia además de pedir un plan de mejoramiento? ¿Qué ha hecho la superintendencia para garantizarle la oportunidad, la accesibilidad de los servicios a los usuarios? ¿Qué ha hecho? Y entonces, bueno, uno de los propósitos del documento de la fusión de los hospitales es que vamos a mejorar la capacidad instalada. Vamos a mejorar la capacidad instalada y entonces al mejorar la capacidad instalada vamos a garantizar mayor oportunidad y de esa forma vamos a garantizar mejores servicios. Entonces nos pusimos en la tarea, con datos también que nos entregó la superintendencia y el ministerio, de cuáles son esos servicios de capacidad instalada, que se aumentaron. Y entonces me encuentro con una gran sorpresa, porque si yo lo que quiero es mantener a la población sana y la atención primaria en salud, me ayuda a ser preventivo, esa es la teoría, ¿no? Me ayuda a ser preventivo, me ayuda a identificar los problemas en el barrio. Si el problema que tengo de enfermedad respiratoria aguda es porque la vía está destapada o porque tengo una enfermedad diarreica aguda y es que no hay agua potable, entonces uno dice, bueno, la atención primaria en salud es necesaria porque es efectivamente preventiva. ¿Qué énfasis en atención primaria en salud? Y pues de acuerdo a la capacidad instalada que nos enviaron, pues no vemos ese énfasis. En cambio sí vemos un énfasis muy importante. ¿Dónde? Cuidado básico neonatal. Cuidado básico neonatal pasaron de 70 a 163. Otro servicio que aumentó, sillas de hemodiálisis. Otro servicio que aumentó, cuidado intensivo neonatal. Y cuando uno empieza a mirar esto, dice, bueno, aquí el énfasis es el alto costo. La salud no es un negocio. La salud no es un negocio ni es un favor que se le presta a la ciudadanía. La salud es un derecho. Y aquí no podemos jugar mostrando que el aumento en la capacidad instalada es para lo resolutivo y sobre todo el alto costo. ¿Qué es lo que genera ingresos? ¿Qué es rentable, entre comillas, rentable? Porque es que en salud lo rentable es la vida. Y entonces el cuidado, la salud mental no es rentable. Y entonces se pasaron de 50 a 2. Cuidado agudo mental. Pediatría. De 567 camas a 365. Obstetricia de 381 a 318. Pero sí aumentaron los procedimientos y eso tengo que reconocerlo frente a las centrales de urgencias que se reorganizaron, aumentaron los procedimientos. Y la disponibilidad de salas para hacer procedimientos. Pero entonces yo le pregunto al Ministerio de Salud, ¿cuál es el modelo de salud que nosotros tenemos que hacer aquí en este país? ¿O cada ente territorial decide, lo mío es lo resolutivo y lo mío es el alto costo? ¿O lo mío es atención primaria en salud y me dedico a la atención primaria en salud? ¿O lo mío es
la salud. ¿Quién está velando por el modelo de atención, por el modelo de prestación de servicios de salud? ¿Quién? Estas son reflexiones que lo que pretenden es que mejoremos. Y quiero contarles que mejorar incluye el sistema de pago. Porque cuando uno tiene un modelo, y se lo digo al ministerio, un modelo en salud que fortalece y paga por lo resolutivo, es decir, por la consulta hecha, por el procedimiento realizado, por el parto realizado, pero no me paga si yo disminuyo la mortalidad materna, si yo disminuyo la enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años, si yo disminuyo la enfermedad respiratoria aguda en menores de 5 años, si yo disminuyo la mortalidad evitable, si me pagan por eso, estoy incentivando la salud. Pero si solo me pagan por atender la enfermedad, pues yo no estoy incentivando la salud, sino la enfermedad. Por eso es la reflexión del modelo. ¿Y por qué la atención primaria? Que hicimos un ejercicio, lo recuerdo, hace algunos años en Suba. Recorrimos palmo a palmo la localidad. Y logramos bajar esos indicadores. Pero resulta que el hospital empezó a recibir menos ingresos. Y en ese momento dijimos, no, aquí hay un problema, necesitamos reorganizar el sistema. Pero a hoy sigue igual. Sigue igual. Esa es la reflexión frente al modelo. Y volviendo nuevamente a nuestras redes y al acuerdo de hace un año aprobado, preguntamos también a cada una de las subredes, bueno, frente a esa hoja de ruta y ese cronograma que nos envió el ministerio, el cronograma que se debía hacer según el último estudio, ¿qué se ha cumplido? Entonces cada una de las redes nos envió su rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas la hicieron frente a lo que hacen, pero frente al compromiso que se tenía en el acuerdo, que era un año de transición, y en ese año de transición se hacían una serie de actividades. Esas son las actividades que hoy hay medianamente cumplidas y nos mandan en el informe, las demás están en proceso. Es decir, ya pasó un año y ni siquiera lo que estaba comprometido para realizarse en ese año está terminado, está en proceso. Está en proceso. Y yo sí creo que aquí hay que hacer una gran otra reflexión. Cuando se hace una reorganización, ¿ustedes qué creen? ¿Es para mejorar o para empeorar? Para mejorar, ¿cierto? ¿Cómo mido la mejora? Tengo que tener unos indicadores, porque si yo no tengo unos indicadores de referencia, pues no puedo medir la mejora. Entonces, cuando preguntamos por esos indicadores, nos dicen, estamos en construcción. ¿Por qué? Porque los sistemas de información no están unificados. Y uno de los requisitos de la ley para poder hacer las redes es el sistema de información. Es un requisito. Entonces, rendición de cuentas, sí, claro, hay una hoja de ruta frente a las apuestas que hace el hospital, frente a las apuestas que hace la red, pero a hoy, según los mismos informes, hay actividades que van al 70%, al 69%, esa es la respuesta de la misma red. O sea, aquí no estamos, lo único que estoy tratando de demostrar es que nosotros a veces nos aceleramos por hacer grandes cambios y dejar una impronta en el sistema, pero esos cambios se tienen que hacer concertados, pero sobre todo cumpliendo la ley,
cumpliendo la ley. Esto es lo que dicen los usuarios, si me ayudan con el video. Bien, mientras colocamos el video, la voz de los usuarios no solamente se tiene que escuchar, porque es que la participación no solo es escucharlos, es tenerlos en cuenta. Es que mi participación y mi voz sirva para algo. No solamente una participación instrumental y presentar unas fichas de asistencia donde digan, se socializó, aquí está. Se dio participación, aquí está. No, ¿dónde está la concertación? Que lo que dijeron ellos más lo que dije yo, nos pusimos de acuerdo en esto. Eso es construir con participación. Eso es construir con participación. Entonces vamos a escuchar, ahora sí. El volumen. Tenemos dificultades aquí con el sonido, si lo logramos solucionar, entonces vamos a mostrar el video para no interrumpir la presentación. Ahora se me perdió la presentación. No, la presentación. La presentación. Excusas por las fallas técnicas que tuvimos con el video. Vamos a continuar con la presentación mientras se solucionan las fallas técnicas. Bien. Los usuarios, yo he recibido quejas porque tal vez unas eran las expectativas y otra la realidad. Y esto un poco, cuando en la teoría las cosas funcionan, no siempre lo es en la práctica. Entonces a veces uno construye grandes desarrollos, innovaciones, proyectos que en la teoría funcionan, pero cuando se van a implementar tienen problemas. ¿Eso es bueno o malo? No, no es ni bueno ni malo. Lo importante es que yo pueda corregirlas y corregirlas rápido sobre la marcha. Pero además, no es bueno ni malo, siempre y cuando yo pueda escuchar. Siempre y cuando yo pueda concertar. ¿Cuál era la expectativa? La expectativa era poder mejorar la oportunidad, aumentar el acceso de los servicios a los usuarios, y había una gran expectativa para optimizar la capacidad instalada que hoy tiene los hospitales del distrito. Optimizar la capacidad instalada. ¿Para qué? Porque eso lo dice el estudio, para disminuir costos. Para disminuir costos. Aquí nadie está pidiendo que no se tenga control de costos. Nadie está pidiendo que
que se desborden en los costos sin mirar cuáles son los beneficios, pero sí que haya una relación beneficio-costo donde lo que prima sea la salud. Y entonces, según datos de la Red Suroccidente, los egresos disminuyeron un 14%. Pues si los egresos disminuyen, la ocupación también disminuye. Es decir, el tiempo que dura una cama ocupada, una cama hospitalaria ocupada. Disminuyeron las cirugías en un 11%. Hay déficit de medicamentos. Pero además, los partos en Fontibón se remitieron a Bosa y al Tintal, teniendo salas de parto, pero además siendo un hospital de segundo nivel. Adicional a ello, una localidad que ha crecido en los últimos años, por eso el último censo para algunas localidades pues es completamente falso. Porque una localidad que ha crecido, como Fontibón, como Suba, Kennedy, todas las localidades han crecido, pero Fontibón, ¿por qué lo menciono? Porque es que tenía área de expansión. Y han llegado cerca de 500.000 nuevos pobladores a través de vivienda de propiedad horizontal. Entonces, esos datos se tuvieron en cuenta, esos crecimientos se tuvieron en cuenta. Seguramente hay una disminución de costos, pero es que uno puede disminuir costos de muchas maneras. Uno puede disminuir costos de muchas maneras. Pues se disminuyó donde tocaba, se disminuyó concertando con la ciudadanía, se disminuyó priorizando las atenciones más frecuentes de esa localidad. Se disminuyó teniendo en cuenta las características de la población que acude al hospital. De la red norte, porque de las 4 redes solo nos llegó esta información de la red sur y de la red norte. En la red norte se disminuyeron las consultas para cirugía en un 19%, se disminuyó la consulta de medicina interna en un 16%, perdón, consulta de pediatría en un 23%, egresos en un 3%, pero las urgencias aumentaron en un 14%. Entonces, ¿cuál es el modelo? ¿Por qué menciono esto? Porque no logro entender cuál es el modelo. Y un año después uno ya podría percibir dónde se concentra la atención. ¿Dónde se concentra la atención? ¿Hay menos atenciones porque hay menos acceso? ¿O es que todos se aliviaron después de que se reorganizaron las redes? ¿O es que el acceso se hizo más difícil? ¿O será que el gasto en salud de bolsillo de los bogotanos aumentó? Estas son, y por eso digo las expectativas, porque siempre de manera propositiva pensando en la buena fe de lo que se está haciendo, que en teoría funcionara, pero en la práctica hay dificultades. Y cuando hay dificultades, ¿qué es lo mejor? Pues corregirlas. Corregirlas. Y para corregirlas hay que escuchar. Otro de los requisitos que establece la ley es el sistema de información para tener esa red integral de servicios de salud. ¿Cómo están? No tenemos la información de la red suroccidente, tenemos la de las 3 redes que nos llegaron, que es la red sur, la red centro-oriente y la red norte. En la red sur ya se tiene una organización alrededor de un aplicativo, un sistema de información, dinámica gerencial. En la red centro-oriente también tienen dinámica gerencial, y en la red norte hay 5 sistemas de información.
Y no nos llegó oficialmente, pero en la red suroccidente pasa lo mismo, hay varios sistemas de información. Y este era un requisito para poder hacer la red, contar con un sistema de información. Contar con un sistema de información. Entonces hay hospitales que tienen su propio sistema de información, tienen historia clínica sistematizada, otros que no, pero rápido, hagamos la fusión. No, hay que cumplir con unos procedimientos. Hay que cumplir con unos procedimientos. ¿Y por qué es importante el sistema de información? ¿Por qué se dejó en la ley el sistema de información único? Y de hecho, en el nuevo plan de desarrollo, el que está en la ley 73, define la importancia, y lo dejó el mismo ministro Gaviria, la historia clínica unificada, el sistema de información unificado para salud. Porque es que si usted no tiene datos, ¿cómo toma medidas frente a la política pública? Si usted no consolida la información, oiga, es que ¿de qué se está enfermando hoy la gente en la localidad? ¿Cuáles son esos servicios que más están demandando? ¿Hubo disminución porque no se contrató al especialista o a los profesionales? ¿O porque sencillamente no hubo personas que solicitaran el servicio? Un sistema de información único es la herramienta fundamental para tomar decisiones. Es la herramienta. ¿O acaso ustedes en su casa, cuando alguien les pide, o un hijo o una hija, necesito 100,000 pesos? Y entonces ustedes, ¿qué dicen? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Y cuando le responden a uno, no, son para mí, no, a mí dígame para qué, porque si no, no se los doy, ¿o no? Información. Entonces aquí reorganicemos las redes, hagamos, bueno, y el ministerio y la superintendencia, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Qué hicieron? ¿Los indicadores? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el sistema de información? ¿Cuál van a usar? ¿El de qué hospital? ¿Van a implementar uno solo? ¿Cuál de estos es el mejor? ¿Qué hacemos? Información. Es la herramienta para la toma de decisiones, es la herramienta para mejorar, pero esta es la realidad hoy. ¿Cuál es el reto? Porque nuevamente lo menciono, lo importante de los foros es que podamos ser propositivos reconociendo las falencias, porque uno no puede ser propositivo dándose golpecitos en la espalda. La única forma de mejorar es saber cuáles son las debilidades. Si yo no reconozco mi debilidad, si yo no escucho al que demanda mis servicios y si yo no concerto, pues me queda muy difícil mejorar. ¿Cuáles son los retos que se tienen para fortalecer estas redes integrales de servicios de salud? La oportunidad en el servicio. ¿Por qué la oportunidad en el servicio? Porque a pesar de tener en algunas redes una mayor capacidad instalada, es decir, una mayor disponibilidad de consultorios, una mayor disponibilidad de salas de cirugía, la oportunidad para consulta externa en algunas redes supera los 20 días, el mes, consulta especializada. Y el siguiente, la accesibilidad. Y ahí viene un tema muy importante y es la cancelación de citas. ¿Por qué si yo necesito una cita termino cancelándola? Esa es una pregunta que tiene que surgir, ¿o no? Se llenó la agenda, pero resulta que hay cancelaciones de citas.
¿Será que es que yo no necesito? Es que como me pusieron la cita en otra localidad y no tenía para pagar el transporte, pues no voy a la cita. Y pensando además que me van a dar acetaminofén, pues voy y me lo compro en la farmacia. Es que la accesibilidad tiene que ver no solamente con la distancia, con la oportunidad de la cita, sino con las posibilidades que tenga el usuario de llegar al servicio, que le den el servicio. Servicios pertinentes, reorganización de servicios pertinentes. Y entonces, ¿por qué centralizamos? Hay servicios que se podrían centralizar. Laboratorios clínicos, por ejemplo, estoy de acuerdo. Centralizaron los laboratorios clínicos, está perfecto. ¿Por qué? Porque es transparente para el usuario. Se toma las muestras y las procesan, pero a mí me entregan el resultado y toman la muestra donde yo estoy. Es transparente para el usuario. Entonces hay servicios que son pertinentes para centralizar, pero hay servicios que no. Farmacia. ¿Cómo vamos a centralizar la farmacia si cada localidad, no solamente al interior de la localidad, hay unas grandes distancias? Si me ponen de una localidad a otra, pues tampoco voy a reclamar porque no tengo para el servicio de transporte. Entonces aquí se requiere también un análisis del tipo de usuarios que acceden a los servicios de los hospitales públicos. Retos para fortalecer las redes. Preguntarle al Ministerio de Salud si la atención primaria sigue siendo una prioridad para poder ser preventivos y para contener los costos en salud. ¿Cuál es el modelo de atención? Hay un modelo de atención de cada una de las redes, hay un modelo de atención para toda la ciudad. ¿Cuál es el modelo de atención en salud para que los usuarios tengan la tranquilidad de saber qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el modelo de atención en salud? Política financiera que garantice sostenibilidad en la operación. Y entonces no ha variado de hace muchos años que estuve en el sector salud y las juntas directivas después de la ley 100 se convirtieron en juntas financieras y no en juntas de salud. Entonces la preocupación de la cartera, la preocupación de las glosas, de que no me han pagado, la preocupación financiera. Y yo los reto a que pidan copias de las actas de las juntas directivas para ver en qué punto del orden del día hablan de los indicadores de salud de su localidad. En qué punto del orden del día hacen el análisis de la morbilidad de los pacientes. En qué punto del orden del día de esa junta directiva hacen la reflexión frente a las dificultades que se han tenido en la implementación de las redes. Porque se volvieron financieras. Claro, aquí no se trata de que existan empresas sociales del Estado quebradas, no. ¿Por qué? Porque si usted presta un servicio, lo presta adecuadamente, tiene un sistema de información adecuado, factura como debe ser, pues le tienen que pagar el servicio. Y si usted tiene costos, que es una pregunta que le dejo a la superintendencia del ministerio, se había avanzado muchísimo en salud en costos ABC. Hoy no existen los costos ABC otra vez, ¿no? ¿Dónde están esos costos por servicio, por atención? ¿Habían costos ABC? Pues si yo no sé cuánto me cuesta un servicio, ¿cómo sé si estoy rentando o no estoy rentando? Aquí lo que se trata es de que podamos garantizar la atención al ciudadano con oportunidad, con calidad y con el precio razonable y justo. Donde el sistema funciona. Porque es que los hospitales no tienen
ánimo de pérdida. No, es de servicio, pero ese servicio, si se presta adecuadamente, el sistema de información funciona, la factura está cumpliendo con los términos de la ley, le presté el servicio que se necesitaba, era pertinente, pues ¿por qué me lo van a glosar? ¿Por qué no me lo pagan? No, me lo tendrían que pagar. ¿Y qué está haciendo la superintendencia para que se garantice ese flujo financiero para los hospitales? Para que las EPS le paguen a los hospitales. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Esas son las preguntas. ¿Por qué? Porque, queridos funcionarios de la Superintendencia y del Ministerio de Salud, Bogotá es solidaria con el gobierno nacional y es solidaria con todos los municipios del país. Porque a Bogotá llegan personas de todas partes a acceder a los servicios. Acceder a los servicios. Porque de una u otra manera se tiene el servicio en el hospital. ¿Y qué está haciendo la superintendencia y el ministerio para decir, señores, Secretaría de Salud, estas atenciones que le han hecho a X y Y municipios, se los vamos a garantizar de esta manera? Porque es que aquí se requiere una rectoría del sistema. Una rectoría del sistema. Y la rectoría del sistema empieza por la prevención. Por la prevención. La rectoría del sistema empieza por definir el modelo de atención y de intervención de los servicios de salud. La rectoría del sistema empieza por definir reglas claras. Oiga, reorganice, pero ¿usted es autónomo o no es autónomo? La rectoría del sistema empieza por garantizar los indicadores de salud, de vida, no de daño, no de enfermedad, de vida. Y en ese orden es que queremos hacer este foro. Poder encontrar cuáles son esas fallas, si existen, corregirlas, que escuchemos la voz de los usuarios, no sé si ya funciona el video, y podamos construir entre todos un mejor sistema de salud para Bogotá, un mejor sistema para el distrito, y que quienes hemos trasegado por el sector de la salud podamos sentir que efectivamente cada uno trabaja en beneficio de la vida, de solucionar los problemas, de prevenir la enfermedad, no de garantizarle un negocio a nadie, no de garantizarle la rentabilidad a alguien, no. ¿Qué más rentable que la vida? ¿Qué más rentable que la salud? ¿Qué más rentable que una persona sana que pueda generarle un activo a la ciudad, a él mismo, a su familia y a la ciudad? Eso sí es rentable. Una vida sana. Muchísimas gracias.
A continuación, tenemos la presentación del doctor Héctor Mayo Restrepo, de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. ¿Y cuál es la presentación? Bueno. Okay. Buenos días, primero que todo. Para mí es un honor, siempre lo digo, poder interlocutar, conversar con todas las comunidades. Es en lo personal un deber y una responsabilidad y me siento muy halagado. En segundo lugar, excusar al doctor Luis Gonzalo Morales como secretario de Salud del distrito. Él hoy está en un encuentro con el alcalde, era de todo su interés, su intención y deseo de poder estar acá con ustedes. Y yo humildemente vengo a… ¿Qué nos pasó? ¿Cómo? ¿Está avanzando la presentación? Sí, adelante. Muy bien. Ya me hicieron la presentación, muchísimas gracias. Bueno, en segundo lugar, agradecerle a la doctora Olga Lucía, honorable representante a la Cámara, por esta oportunidad. Aquí estamos presentes, vamos a discutir, vamos a conversar y vamos a compartir, y todo lo que sea para mejorar y avanzar en la transformación de este modelo, bienvenido, y aquí estamos. Muchas gracias al delegado del Ministerio de la Protección Social, José Fernando Arias. Muchas gracias a la Superintendencia Nacional de Salud, con Eva Caterín, y a la delegada de la Personería, y obviamente a ustedes. Ok, voy a hacer una presentación como con dos ejes. Uno, lo que queremos nosotros, lo que pretendemos con toda la transformación del sistema de salud en Bogotá, y al final, ¿qué hemos avanzado? ¿Qué logros podemos ya empezar a mostrar en este primer año de transformación del sistema? Es importante tener presente que estamos totalmente comprometidos con la propuesta de nueva política del Ministerio de la Protección Social, totalmente integrados a la adopción y adaptación de la política país, expresada en la resolución 429 de febrero del año anterior, y dando cumplimiento a esa política es que presentamos un proyecto de acuerdo al Consejo, a toda la comunidad y a todos sus representados con el Consejo y aprobado por el Consejo, que es el 641, que pretende un reordenamiento del sector. Lo segundo es, nosotros consideramos dos grandes pilares en todo este tema de la transformación de los servicios de salud, y eso es lo que trataré de mostrarles en el desarrollo de lo que hemos avanzado. El primer gran pilar para nosotros es el tema de las redes integradas de servicios de salud. Y el segundo gran pilar es el tema de atención primaria en salud con enfoque de riesgo, una salud urbana, ¿cierto? Una transformación de ciudad para mejorar la calidad y condición de vida de los ciudadanos que viven y comparten en el distrito capital. Esos dos elementos son fundamentales porque son lo que expresa y las intenciones no solamente de nosotros,
sino de organismos internacionales, y eso lo venimos diciendo desde hace mucho rato. Miren, desde el 2009 ya la Organización Panamericana de la Salud, ahí está, bueno, no se ve muy bien, pero evidencia que la solución a los problemas que vive el país, que reconoce la sociedad, que reconoce el Estado, y por eso una nueva política, plantea el tema de redes como una alternativa fundamental para impactar temas de accesibilidad, para impactar temas de calidad y temas de oportunidad, además del problema de fraccionamiento que tiene la atención de la salud de las comunidades en general. Entonces, estamos completamente identificados con la propuesta de la OPS y en ese sentido hemos acogido el reordenamiento de redes. Reordenamiento de redes que recoge una propuesta aprobada por el Ministerio de la Protección Social del 2013. Nosotros, con ese documento aprobado del Ministerio, fue que presentamos al Consejo la propuesta de reordenamiento y fusión de empresas sociales del Estado, porque estamos convencidos de que la alternativa para el problema que tiene Bogotá y su red pública y la población que atiende pasa por la integración de redes que desde hace mucho rato se está trabajando, pero que ahora con la fusión se va a dar una verdadera integración operativa. ¿Por qué es novedosa la red de Bogotá? ¿Por qué es única la red de Bogotá? Miren, porque tiene un primer elemento de gobernanza que es clave, y es que por primera vez estamos sentados en una mesa concertadamente, las 4 gerentes de las empresas sociales del Estado, subredes integradas de servicios de salud, con Capital Salud, el principal responsable de la población que atiende las redes de servicios de salud, y la Secretaría de Salud. Llevamos un año largo reuniéndonos todos los martes, evaluando y concertando las acciones para la transformación de la organización de servicios y el mejoramiento de la atención en salud de las comunidades. Entonces, es un elemento fundamental el tema del comité de red que define y coordina y avanza en el tema de la transformación. ¿Qué es una red integrada y qué es lo que estamos trabajando nosotros para poder transformar la organización y la prestación de servicios de salud? Como les decía, tenemos ya una estructura, un comité directivo de red. Si ustedes ven y leen el acuerdo 641, ahí queda plasmada la propuesta. Antes no había una coordinación de 22 hospitales, cada cual como pudiera actuaba sin una directriz, sin un lineamiento coherente, ¿cierto? Ahora tenemos una mesa de trabajo donde estamos sentados los que les acabo de decir, buscando objetivos comunes. ¿Qué es redes integradas de servicios de salud? Es la integración vertical de los prestadores de servicios de salud. Es poder que el ciudadano cuando toque, ingrese o demanda un servicio, tiene a su disposición todo un conjunto de servicios, una red que coherentemente con la propuesta del Ministerio de la Protección Social de prestadores primarios y prestadores complementarios le brinden a la comunidad la atención que ella requiere. Es la integración vertical de la atención de salud de las comunidades. Antes eran 2 autónomas, 22 empresas sociales del Estado autónomas sin ningún control, como les decía. Ahora son 4 subredes integradas, entonces hablamos de una red, pero constituida por 4 subredes. Y hay al mismo tiempo una integración horizontal. Teníamos una cantidad de servicios duplicados, ¿cierto?, que tenían unos altos costos, y como les mostraba en la imagen cuando plantea la OPS, las redes, además de buscar mejorar condiciones de atención integral, buscar condiciones de mejoramiento de calidad y de acceso, permite mejorar las condiciones de eficiencia en la operación de los servicios de salud, recursos que se necesitan fundamentalmente es para la atención de las comunidades. Se está dando también una integración vertical entre Capital Salud y las subredes. Estamos trabajando en llave, estamos trabajando coordinados para poder lograr el objetivo de una mejor atención de las comunidades.
Un ejemplo para evidenciarles eso es la concertación que se dio para reducir las autorizaciones previas que tenían los usuarios para las autorizaciones de laboratorio clínico de baja complejidad. No se necesitaban. Con sentarnos a discutir el tema hemos podido superar esa barrera y hemos mejorado las condiciones de acceso de las comunidades. ¿Qué otra cosa es una red integrada? Un elemento común de las redes integradas es el sistema de información, como la representante lo comentaba. En un año, pasar de más o menos 58 software o sistemas de información desintegrados a hoy poder hablar que estamos prácticamente integrando ya 3 de las 4 y que la 4, la del norte, que tiene unos requerimientos muy especiales de servidores y de tecnología, ya avanzando en el tema contable, en el tema financiero, y en próximos días podemos ya decir que está integrada la historia clínica. Un atraso de ¿cuántos años? Ustedes recuerdan, o si no lo saben, todavía la historia clínica en el Simón Bolívar era manual, era en papeles, ¿cierto? Y eso lo estamos dejando atrás. Y eso se ha hecho en menos de un año, con la integración y el esfuerzo de todos, Secretaría, los funcionarios, servidores y colaboradores de las diferentes empresas sociales del Estado, las subredes y obviamente la Secretaría Distrital de Salud. ¿Qué otra cosa, en qué otra cosa hemos avanzado? EAGAT, una empresa de logística que va a permitir mejorar las condiciones de compra y fundamentalmente la transparencia en la consecución de los recursos, de los insumos que demanda la atención de los usuarios. Ya está constituida y eso es un gran avance para efectos de la transparencia en la compra que requieren todas las empresas sociales del Estado, las subredes. Miren, son casi 1.2 billones de pesos en la operación de estas empresas y eso tiene que hacerse con transparencia. Y pensamos que esta empresa de logística que no va a comprar, porque finalmente la subred, la gerencia de cada una de las subredes es la responsable de esa compra. Entonces con ello vamos avanzando en un mejoramiento sustancial de todo el sistema de compras y de la transparencia y concomitantemente un ahorro importante en recursos para la atención de las comunidades. El modelo de atención, y ese es uno de los otros componentes que plantea la política país, se desarrolla a través de un modelo de atención. Un modelo de atención basado en atención primaria. Tengo un minuto, excelente, es decir, vamos a tener que acelerar un poco porque esto está muy reducido en términos del tiempo. Les digo que el modelo pretende desexternalizar, que sea en el ámbito extrainstitucional donde se mejoren las condiciones de salud de la comunidad y esa es una de las prioridades que tenemos. Sí, vamos a mejorar todo el sistema de atención prehospitalaria y el mejoramiento de la red de ambulancias. Estamos en el proceso de compras de ambulancia y vamos adelante con ese proyecto. Entonces, como me queda poco tiempo, simplemente les haré un comentario breve con el Centro de Investigación del ICVIS. Ya no es un banco, sino es una estructura para ofertar servicios de tejido y es una gran respuesta al país, a las necesidades que tiene el país, ya está constituida. Y no hablemos de los temas de procesos y mejoramiento que se logra con el tema de la red integrada. En resumen, para mirar cómo es la red, nos está mirando el… Ok. La red está entonces, tiene 3 ejes fundamentales. Ahí está. Unas unidades médicas especializadas, ahí dicen 8 unidades, tiene que ver con las rutas de atención integral. Ya hemos avanzado en el diagnóstico del perfil de morbimortalidad, representante, y hemos encontrado que los problemas de la ciudad tienen que ver con su envejecimiento de la población y los problemas concomitantes como son hipertensión, problemas metabólicos de diabetes, problemas de infartos, y ese es el grueso, el 80% de la problemática está ahí y hacia allá deben ir especializándose los hospitales para poder atender las necesidades de salud.
La enfermedad mental es otra de las prioridades de las rutas, de las 18 rutas que plantea el Ministerio, es una de las prioridades, tenemos un gran problema con eso y tenemos que enfrentarlo, así como el problema de enfermedades crónicas como el cáncer, el tema materno-perinatal, el tema de los accidentes de... Aló, bueno. El otro componente entonces es salud urbana. Estamos trabajando en priorizar el sedentarismo como una de las problemáticas más importantes que tiene la ciudad, el tema del alcohol, del consumo de tabaco, de la contaminación del aire y de los problemas alimentarios que tienen las comunidades. Ya tenemos gestores de riesgo, estamos ya contratando los gestores de riesgo para empezar a hacer los equipos de salud en los CAPS y ya hemos avanzado en la conformación de CAPS para poder darle atención. El tema de la forma de pago entre los prestadores y Capital Salud está ya prácticamente lista para dejar atrás ese tema de la factura, de la autorización, de la grosa y de los problemas que tenemos. Y algunos logros, para darles algunos elementos. Se ha reducido la congestión de los servicios de urgencias en este tiempo. Hemos logrado ahorros de más de 62.000 millones en gastos administrativos, ¿cierto? Se han integrado los contratos de prestación de servicios de salud. 7 de cada 10 colaboradores son del sector misional o del componente misional en la prestación de servicios de salud. Ya se empieza con la especialización de servicios y de instituciones, con el ejemplo con el hospital de Tintal. Se empiezan a aparecer los centros de atención prioritaria, ya empiezan a reactivarse todas las obras siniestradas como Mason, Kennedy, y empezamos y avanzamos a través de alianzas público-privada, que estamos muy adelante en ello, en la construcción de los centros de atención prioritaria, el modelo de alianza público-privada y la reposición de hospitales que va muy adelante. Yo dejaría ahí representante para poder respetar el término del tiempo y más adelante si tienen alguna inquietud con mucho gusto estaré atento. Muchas gracias. Gracias, doctor Héctor Mario. Como el tema lo amerita, vamos a hacer una pequeña variación en la orden del día y vamos a intercalar la presentación de los entes oficiales con las asociaciones de usuarios. A continuación invitamos a que realice su exposición al señor John Edward Páez, representante de Copacos y asociaciones de usuarios de la Subred de Salud Sur. Muchas gracias. Buenos días para todos, saludar a todos los asistentes a este foro, agradecer también a la representante Lucía Velázquez por su cordial invitación a este tema que pues es de vital importancia para Bogotá y pues para todas las personas y para Colombia, ¿no? Porque se está tomando el modelo bogotano como un ejemplo a nivel Colombia. Presentarme, mi nombre es John Páez, soy parte de la Junta Directiva de la Subred Sur, delegado por los Copacos, mi compañero Rubén es el delegado por la Asociación de Usuarios. Y bueno, empecemos porque pues el tiempo es corto. La crisis, bueno, digamos que yo diría mentiras o faltaría la verdad si dijera que la crisis de la salud vino con Peñalosa. La crisis de la salud no vino con Peñalosa, la crisis de la salud es una crisis sistémica. Y es una crisis sistémica desde la Ley 100 del 93, ¿cierto? Donde se generan las EPS como intermediarias financieras del sistema. Ese es uno de los grandes problemas que tienen hoy, digamos que el sistema de salud a nivel Colombia. Y lo tiene porque hoy los hospitales públicos del país están muchos en quiebra porque las EPS no han venido generando un pago a la facturación que se les genera y eso obviamente pone en riesgo financiero las empresas sociales del Estado.
Entonces, digamos que obviamente yo tengo una visión muy crítica del sistema, pero faltaría la verdad diciendo que la crisis llegó con el actual alcalde de Bogotá. Ya la salud, de hecho, en Bogotá, para entrar en el territorio, ya la salud, de hecho, en Bogotá pues venía con una fuerte crisis en los gobiernos anteriores. O sea, la integración de servicios no es una cosa que hizo el alcalde Enrique Peñalosa, ya lo venían promoviendo las anteriores administraciones. Y también fuimos críticos con las anteriores administraciones porque se promovieron una cantidad de cierre de servicios, digamos, que afectó la accesibilidad, generando barreras geográficas de las personas, de los usuarios de la salud de los hospitales públicos. Entonces, digamos que ya venía con varios problemas la salud de los bogotanos, con planes de saneamiento fiscal y financiero promovidos desde el Ministerio de Hacienda, que generó obviamente el recorte de una cantidad de puestos de trabajo, de servicios, reducción de costos, reducción de todo para que poder cumplir con el plan de saneamiento fiscal y financiero promovido por el Ministerio de Hacienda. Entonces, digamos que esos problemas ya venían en la salud de los bogotanos. Pero digamos que con el señor Enrique Peñalosa pasó algo que los usuarios de la salud y las organizaciones en salud y comunitarias pues creíamos que no podía pasar. Y es que la salud con el señor Enrique Peñalosa peor sí es posible. O sea, todos creíamos que pues ya estaba una cosa, un tope, ya había llegado el problema de la salud, pero con el señor Enrique Peñalosa peor sí es posible. Y voy a explicarlo. Empezamos hablando por el cierre de servicios. En una respuesta a derecho de petición al Consejo de Bogotá, se documenta el cierre definitivo o cierre temporal de cerca de 200 servicios en la red pública hospitalaria. Entonces, cuando yo expongo esto en la Junta Directiva o ante los funcionarios de la Secretaría de Salud, me dicen que no son cierres, que yo soy un mentiroso y que, por el contrario, son traslados. Entonces, obviamente, la institucionalidad lo ve como traslados en la medida en que, obviamente, como es una empresa ahora grandísima, que es Surred, integró 6 hospitales en el caso del sur, pues si yo muevo de Medicina a Tunal, pues yo no cerré el servicio, sigue abierto en Asurred, pero lo cierto es que es un cierre de servicio en unidades de servicios de salud. Y cuando yo les pongo esto a la persona encargada de los servicios en Asurred, ella me dice que los usuarios deben acostumbrarse culturalmente a que ahora les toca hacer desplazamientos. Me lo dijo el día martes que estuve en la sede administrativa, me dijo, no, es que los usuarios tienen que acostumbrarse a hacer desplazamientos y pues les tocó. Y yo le digo, no me parece su visión, pero no es mi visión. Porque es que en una subred, como la subred sur, obviamente aquí hay compañeros de todas las subredes que explicarán el caso de subredes, pero en la subred sur que tiene el 64% del territorio de Bogotá, cuando usted hace un traslado de un servicio a otro lugar, o sea, es, como dice la representante, son, digamos que, espacios completamente distantes. Y eso genera problemas en el acceso a derecho a la salud. Entonces me decía la señora Pava el día martes que pues le toca sacar ahora entonces a la gente los 1.500, 1.700 del transporte. Y yo le decía, no, ya no son 1.500 ni 1.700, son 2.000 en SITP, son 2.200 en Transmilenio y también se quitaron los subsidios. Es decir que el tema de barreras de acceso para la accesibilidad ha empeorado en la administración distrital. Bueno, con la administración distrital en las subredes de servicio, en específico en la subred sur son cerca de 44 servicios que se trasladaron y que ahora pues ya no están. Eso en cuanto a servicios. Y dejar, digamos, sentada una cosa, y es que por más que se repita una mentira de que no es cierre sino traslado, o sea, por más que se diga no es cierre traslado, o sea, por más que se repita esa mentira, no quiere decir que esa mentira se vuelva verdad, sino que es una mentira repetitiva. Es decir, que la Secretaría de Salud diga que no son cierres, sino traslados, pues en últimas esa es una mentira repetitiva y no la van a convertir en verdad, por más que lo repitan en cuanto a espacio siempre en estado. Un ejemplo en la subred sur, se cerró de dermatología, terapia respiratoria, consulta prioritaria, neumología, nutrición y dietética, oncología, optometría, terapia respiratoria, ultrasonido, entre otros muchos, y yo voy a dejar pues el sustento a la representante para que lo pueda ver esa respuesta de derecho de petición. Pues que responda la misma secretaría, eso no lo inventé yo, ni los usuarios, ni el Copaco, ni nadie, sino eso es una respuesta de la Secretaría de Salud. Bueno, ya lo que decía, o sea, aumenta la barrera de acceso, pues, lastimosamente el transporte aumenta por encima del IPC, por encima del salario mínimo, quitan subsidios, eso genera un caos total. Ya veníamos con barreras de acceso y ahora seguimos profundizando las barreras de acceso. Segundo punto, porque ha empeorado con el 641 la salud de los bogotanos, y es el recorte masivo a personal. De hecho, este 2 de mayo, a más de 200 trabajadores de la subred sur, que son auxiliares de enfermería, regentes de farmacia, auxiliares de farmacia y camilleros, no se les continuó su contrato. 200 personas que
El viernes tenían contrato y llegan el martes y ya no encuentran contrato. Decían muchos compañeros que en el Hospital Tunal había gente llorando porque obviamente son 15 años de servicio a la comunidad y llegan el otro día y no encuentran un contrato de prestación de servicios, que además obviamente es tercerizado. Sí, digamos que esos contratos de servicios son cerca del 65% que tiene la Surred. Bueno, ya con el minuto que me queda, es gravísimo el tema del recorte de personal, pero además por una cosa, y es que la Junta Directiva y la señora gerente decía, y el señor secretario Morales decía que el recorte iba a ser únicamente en cargos directivos. Estos no son cargos directivos, son cargos asistenciales. Es decir, que otra mentira en la que cogemos al señor Enrique Peñalosa. Pero además, una última cosa, pues porque el tiempo es corto, y son el tema de la participación de 22 juntas directivas a 4, es un golpe durísimo, pero entonces para dar contentillo a todos nosotros, entonces dijeron, no, ahora vamos a crear juntas asesoras comunitarias, y las juntas asesoras comunitarias en última se terminan siendo consultivas y no decisorias. Es decir, ustedes pueden decir lo que quieran en la junta asesora comunitaria, pero no la van a tener en cuenta. O sea, aquí nos podemos rebanar los sesos diciendo que vamos a participar en Junta de Asesora Comunitaria, pero no es decisorio. Eso es un golpe gravísimo a la participación en salud por parte de la Secretaría de Salud. No es decisorio, es consultivo. Ah, sí, está bueno, perfecto, pero no lo vamos a tener en cuenta. Eso es gravísimo. Y por último, para la superintendencia, 30 segundos, para la superintendencia, la Surred factura el 65% de Capital Salud. Capital Salud es el mayor deudor a la Surred Sur. Le deben cerca de 328.000 millones de pesos a la Surred Sur. Las entidades prestadoras de servicio, las EPS, obviamente el contributivo del subsidiado, pero el que más le debe es Capital Salud, y resulta una cosa chistosa, también el que más le debe es el Fondo Financiero de Desarrollo, del Fondo Financiero de Salud. Es decir, que la Secretaría es una de las que más le debe las subredes, y la tienen, digamos que, en un calvario, porque pues tienen que reducir una cantidad de cosas. Básicamente es eso, pues iba a hablar del tema de los insumos, 10 segundos. Hoy venía para este evento, doctora, y estaba escuchando en Caracol Radio que los pediatras del Hospital Tunal hicieron la solicitud de que no les mandaran más niños porque no tienen insumos para cirugía. Eso es gravísimo, y el señor Morales nos ha dicho todo el tiempo que los insumos son buenísimos y que el EAGAT va a hacer una labor brutal, pero lo cierto es que hoy están despidiendo personas, recortando servicios, las deudas con las EPS aumentan y no hay insumos para dar una prestación de calidad a los usuarios. Yo dejaría ahí, yo sé que los demás compañeros tienen muchas cosas más que decir, y agradezco, señora Olga Lucía Velázquez, nuevamente la invitación. Muchas gracias. Invitamos a este foro a la doctora Cecilia Zambrano, personera delegada para el sector social. Muy buenos días. Agradecerle a la honorable representante, la doctora Olga, por la invitación, y para la mesa que de los delegados del Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud y Secretaría de Salud, demás miembros presentes. Igualmente me permito presentar excusas. La doctora Carmen Teresa Villamizar, personera distrital, no pudo asistir al evento porque ya tenía agendados otros compromisos con anterioridad cuando llegó este. De todas formas, ella es una de las personas que está muy pendiente y comprometida con el seguimiento al acuerdo 641. Referente, ahora vamos a mirar cómo ve la personería el acuerdo 641. Tenemos uno de los objetivos pilares de la personería estratégicos, corresponde a que es un organismo de control y vigilancia. Esta entidad promueve y divulga los derechos humanos, contribuyendo con la prevención y vulneración de los derechos ciudadanos. Por lo tanto, ejerce revisión y gestión pública a las entidades distritales, en el caso las del sector salud, y sobre todo a los servicios que tienen un impacto sobre la calidad de vida de las personas.
así como la Personería de Bogotá, tiene las siguientes fuentes de información. ¿Me le pasa? Cómo la Personería recoge la problemática de la ciudadanía. Ay, sí, gracias. Mediante requerimientos ciudadanos, que está en la página web, línea 143, remitidos por otras entidades y las veedurías que nosotros realizamos. Para eso la Personería Distrital tiene dentro de la parte de la salud una delegada que corresponde a la Personería de Asistencia en Salud. Esa personería hace parte de la delegada del sector social. Dentro de esa parte que nosotros ahí asistimos, se hacen, ¿cuál es el procedimiento? Los requerimientos son de atención inmediata. Va el ciudadano, se queja y se le hace la tutela, inmediatamente se comunica el requerimiento si es por la SURRED o la EPS, va y mediante línea telefónica o visitas administrativas se le soluciona el requerimiento al ciudadano. Los requerimientos más frecuentes que nosotros tenemos, y ahí se hizo un comparativo desde el año 2015, 2016 y 2017, no sé si alcanza a ver, donde dice que el incumplimiento en el año 2015 a 2016 en citas y requerimientos en salud corresponden a 1.080 requerimientos en el 2015 y en el 2016 a 1.123. Hubo un incremento de 3%, pero los requerimientos más grandes han habido es en el año 2017. Hubo un incremento del 76%, que en lo que va corrido del año tenemos 4.738 requerimientos, solos en salud. Es evidente y como muestra la gráfica, en los sitios de las PQRs que han variado, y si tomamos las que son iguales, corresponde a la no oportunidad de servicio, corresponde a 1.080, referente en el 2015 a 2017 que llevamos 1.739. Eso comparando los mismos sitios en 2015 y 2016, hay que mencionar eso. En la no entrega de medicamentos, 2015 tenemos 23 y en el 2017 tenemos 953. En la dificultad de accesibilidad, 2015 tenemos 289 y en el 2017 tenemos 261. Cabe mencionar que esto va en aumento, o sea, lo que nosotros tenemos, el análisis que hace la personería es que los requerimientos, es muy grande el incremento de requerimientos ciudadanos. De pronto, ahora los ciudadanos recorren más a la ayuda de la personería. Es un incremento que tenemos del 76% en PQRs. Bueno, esos son referentes a las quejas. Ahora ¿qué ha hecho la personería? Nosotros, la personería, fuera de atender los requerimientos que son inmediatos, que es la personería de asistencia en salud, además tenemos un equipo interdisciplinario, revisamos los más recurrentes y realizamos visitas. Después del acuerdo 641, nosotros hemos realizado una veeduría que es el seguimiento al acuerdo 641. Bueno. De la revisión al seguimiento al acuerdo 641 se hizo una veeduría y entre eso se realizó seguimiento a las 70 actividades establecidas en la hoja de ruta para la implementación del acuerdo, y en el mes de noviembre se evidenció que solo el 42% se habían cumplido las metas. El 41% en desarrollo y el 17% de las metas no habían iniciado.
En el periodo de transición del acuerdo terminó el 8 de abril de 2017. Se tiene programado realizar un plan de seguimiento a esta veeduría que se hará en el segundo semestre para mirar cómo se ha avanzado. Otra veeduría que nosotros realizamos corresponde al servicio de urgencias a los niveles 1, 2 y 3 de la red hospitalaria del distrito. De eso, ¿qué se encontró? Que el 70% de las 13 unidades de servicio de salud, de las 4 subredes objetos de esta veeduría, presentan ocupación por encima del 100%. ¿Cuáles son? El Tunal y Bosa. De enero a febrero se encontró que en el Tunal 256 hay sobreocupación, y en marzo, que volvió a hacerse otra visita, se encontró que hay 324%, y en Bosa entre enero y febrero tenemos 173% de ocupación y en marzo 240%. Esos son ¿ocupación hospitalaria o a qué se refiere? Urgencias. Urgencias. Ahí, como lo figura, están los picos. Se hicieron en esta veeduría las 2 visitas, una en enero y la otra en marzo. Entonces, para constatar el seguimiento que se le está haciendo a la red de urgencias. La oportunidad en la atención está dada. También fuera de la ocupación se miró la oportunidad de la atención que está dada en minutos. En la gráfica se observa que de diciembre de 2016 a enero de 2017, las unidades de servicio de salud que mejoraron en tiempos de atención de urgencia fueron unidades de servicio Santa Clara, San Blas, Jorge Eliezer, Kennedy, Fontibón y Mason. Ahí podemos mirar que sí, efectivamente hay cosas buenas, se mejoró la oportunidad. Se realizó el análisis también de las cuentas por cobrar en las unidades de servicio integrados de salud. Dentro de estas unidades se evidenció que dichas cuentas continúan aumentando el crecimiento en sus vencimientos. Con ello se concluye que las unidades de servicio presentan problemas considerables para hacer efectiva su cartera, dificultando la reinversión de recursos para el mejoramiento y fortalecimiento de diferentes áreas, entre ellas la del servicio de urgencias. Acá podemos mirar que tenemos la cartera mayor a 360 días, 180 y 90. La cartera de mayor de 360 días disminuyó porque efectivamente el alcalde, la Secretaría de Salud inyectó recursos, y entonces eso fue lo que ayudó. Tenemos otro grave, lo que ya se había dado, es la cartera. La cartera, mira, el 31% de la cartera depende de la EPS Capital Salud. Y las otras, eso es un grave problema, y las otras que dependen de Capital Salud, y también cómo van a recuperar de las EPS que están en liquidación. Entonces, si no hay recursos, pues ¿cómo funciona el sistema? Y si bien es cierto, tenemos que Capital Salud, el 89% corresponde a la Secretaría de Salud. Entonces, eso es el papá con el hijo y así sucesivamente. Sí. Otra veeduría que nosotros estamos haciendo es referente a los CAP. En esto de los CAD, pues dijeron que habían 10 CAD, pero una sorpresa grande en la visita que estamos haciendo, resulta que solo estaban en funcionamiento solo 8. Dos no están en obra negra, están cerrados. Y sin embargo están publicados en la página de la Secretaría. Entonces, otra de las cosas no...
30. Ya. Otra de las cosas que la Secretaría Distrital publica el horario de atención en los CAS, que es de domingo a domingo de 6 a 9. Tampoco se está cumpliendo en ese horario. Bueno, entonces, pues había mucho más que decirle, pero eso es lo que nosotros hacemos para la comunidad, para ayudar a solucionar los requerimientos ciudadanos. Muchas gracias. Invitamos a su presentación a don Rubén Celis, representante de Copacos y asociaciones de usuarios de la Surrep de Salud Sur. Buenos días para todos los presentes. Algunos ya me conocen, los que no, mi nombre es Rubén Celis, represento la Junta Directiva de la Surrep Sur y también hago parte de FAUSalud, que es la Federación de Asociaciones de Usuarios del Distrito. Para no repetir lo que ya han dicho, porque la doctora fue muy explícita en exponer la problemática de salud, como también mi compañero del Copaco, quiero aclararles que yo no represento el Copaco lo representa mi compañero John Paz. Yo represento las asociaciones de usuarios. En cuanto a la problemática de salud, tenemos muchos actores que intervienen en la no buena prestación de los servicios y en las deudas que tienen los hospitales. El año pasado hicimos un trabajo muy juicioso con la Contraloría General de la República, donde pudimos descubrir que las deudas de la red pública hospitalaria ascienden a 1 billón de pesos. Una cantidad demasiado grande que realmente no sabemos cómo permiten los entes de control que hacen vigilancia y seguimiento a estas deudas que tienen las EPS con los hospitales para que bajen y no crezcan cada día más. Porque los hospitales, si no tienen cómo financiarse, cómo van a prestar unos servicios de salud de calidad. Ahora, en administraciones anteriores nos impusieron un plan de saneamiento fiscal y financiero en cada uno de los hospitales. ¿A dónde nos llevó esto? Nos llevó a mirar cómo financieramente trabajan los hospitales, pero nunca tuvieron en cuenta que se garantizara la calidad del servicio y se garantizara los derechos de los usuarios en los servicios de salud cuando van a solicitarlos en los hospitales. Esto no lo tuvieron en cuenta, únicamente era la parte financiera lo que se tenía en cuenta. Entonces, ¿qué pasó con esto? Se hubo recorte de personal asistencial, hubo cierre de servicios en muchas unidades que se llaman ahora y anteriormente hospitales. Entonces, ahorita ya tenemos que seguir con la carga del nuevo modelo de atención en salud. Hubo un año de transición para este nuevo modelo, pero un año que realmente vemos que no ha habido un avance significativo porque se nombraron unas juntas directivas provisionales y aparte de eso, el modelo nos presentaba que se iban a construir 6 hospitales, 40 CATs, pero realmente vemos que va como muy lento. De los 40 CATs, la Secretaría de Salud nos dice que ya tiene construidos 20 CATs, de los cuales realmente no se ha construido ninguno, porque han adaptado los CAMIS a CATs. Entonces, es una cosa que toca aclarar y toca que realmente se tenga en cuenta. Los CAT hasta ahora no se ha construido uno en todo el Distrito Capital. Y nosotros como miembros de juntas directivas somos los que tenemos que estar pendientes de esto, que realmente,
que realmente se cumpla con todo lo que tiene plasmado el acuerdo 641. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Porque hasta ahora hemos hecho una sola junta directiva. Solicitamos muy respetuosamente a la presidenta de la junta directiva que nos dieran copia de las actas que firmaron en el año de transición, las juntas asesoras provisionales, como también los 39 acuerdos que se firmaron, para que realmente nosotros estudiemos muy concienzudamente y veamos que se está prestando, realmente si los acuerdos van en beneficio de la comunidad, pues que queden como son. Pero si tienen alguna cosa que no va de acuerdo a prestar unos buenos servicios, también nosotros estaremos en la obligación de cambiar estos acuerdos o renovarlos. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad demasiado grande, no solo los que representamos la comunidad, tenemos que ir realmente bien preparados, saber que lo que vamos a aprobar va en beneficio de una atención digna a los usuarios y no ir a aprobar cosas a ciegas porque sí. Creo que nosotros nos hemos preparado a conciencia, los demás compañeros de las otras juntas de las redes, también espero que tomen conciencia de esto y que realmente cumplan con un papel importantísimo en las juntas directivas. El poder que tenemos nosotros es muy grande porque representamos a toda una comunidad grande, tanto los copacos como las asociaciones de usuarios, y son ellos los que nos van a preguntar a nosotros qué fue el papel que desempeñamos en las juntas directivas. Entonces, compañeros, los invito para que realmente nosotros estemos pendientes para que la implementación del nuevo modelo de salud realmente vaya en beneficio de los usuarios, que se acaben todas las complicaciones, las barreras de acceso que cada día nacen para ellos y que realmente hagamos equipo de trabajo con la Secretaría de Salud, con el Ministerio de Salud, con la Superintendencia Nacional de Salud, que entre otras cosas es una de las culpables de lo que está pasando porque no está cumpliendo con la funcionalidad de vigilancia y control para que realmente se brinde una atención digna a los usuarios. Otra cosa importantísima que me parece a mí en el nuevo modelo de salud es que las juntas asesoras comunitarias tenían que rendir unos informes a unos directores científicos, pero con la nueva estructuración acabaron con esa figura. Ya los directores científicos ya no existen, entonces quedamos a la deriva, no sabemos compañeros que van a ser parte de esas juntas directivas, de esas juntas asesoras comunitarias, a quién le van a rendir los informes, cómo van a articular el trabajo para que realmente sean una representación digna de los usuarios, que esas juntas asesoras comunitarias sean las que recojan las inquietudes y los problemas que se presentan en cada uno de los hospitales y realmente los lleven a donde debe ir y que se solucionen los problemas, que realmente sí se tenga una incidencia en todas estas cosas que se están presentando. Nosotros como Junta Directiva tenemos, aparte de la responsabilidad de cumplirle a nuestros compañeros que nos eligieron para representarlos en las juntas directivas, tenemos además que estar pendientes para que realmente todo lo que está plasmado en el Acuerdo 641 se cumpla estrictamente, que realmente la política de atención integral en salud se cumpla como debe ser, que el modelo de atención integral en salud también se cumpla, porque desgraciadamente nos toca trabajar con lo que nos presenta cada administración, y en esta administración nos tocó trabajar con el Acuerdo 641, entonces compañeros de juntas directivas, pendientes con eso, mirar que se cumpla, analizar el modelo y mirar que todo y si cada uno de lo que está plasmado allí vaya en beneficio de nuestras comunidades. Muchas gracias. A continuación, tenemos la presentación de la doctora Eva Caterín Carrascal, delegada de la Superintendencia de Salud. A todos.
Representante, muchas gracias por esta invitación. Saludos a todos, Ministerio, Secretaría de Salud, Personería, a toda la comunidad en general, los funcionarios de los hospitales públicos de la ciudad. En nombre del Superintendente Nacional de Salud, que quería estar en este foro, pero que por decisiones de último minuto le tocó viajar al departamento de Chocó, no pudo asistir, me ha delegado a mí como delegada institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, que tengo a cargo las funciones de inspección y vigilancia del 100% de sujetos vigilados de la superintendencia. Esto es IPS por un lado, entidades responsables de pago por el otro, secretarías de salud o entidades territoriales, generadores de recursos, para el tema de la carga impositiva de los generadores para la salud y las entidades del orden nacional. En ese curso de ideas, la superintendencia ha hecho seguimiento estricto al cumplimiento de las funciones de los sujetos vigilados en el departamento, en el distrito de Bogotá. Nosotros, desde antes de que saliera el acuerdo 641, hicimos una reunión con la Secretaría, viendo el planteamiento que estaba haciendo la Secretaría en las redes integradas de servicios de salud. Una vez que sale el acuerdo, y nosotros lo conocemos efectivamente en el mes de septiembre, encontramos que existía una falencia en el documento de red y lo advertimos a la Secretaría de Salud en un documento y le dijimos, tiene que complementar y eso tiene que estar documentado en el documento de red. No obstante a eso, nosotros hacemos conocimiento, o sea, hacemos el hallazgo de un incumplimiento normativo, lo reportamos, generamos el proceso efectivo de control y también generamos unos planes de cumplimiento, porque una vez se cumple o se procede a una falla, a una falencia normativa, no se puede permitir seguir manteniéndose en esa falla. Y por eso siempre que hacemos acciones de inspección y vigilancia, representante, no obstante de las acciones de control, esto es, que pase al proceso administrativo de control para la respectiva sanción, siempre dejamos efectos de planes de mejoramiento porque lo que se encuentra tiene que ser subsanado. En ese curso de ideas, nosotros hemos estado muy al tanto del proceso de la reorganización que tiene el distrito. Estamos de acuerdo, yo de verdad pienso que lo que nosotros hemos pedido y hemos llamado en varias oportunidades a la Secretaría de Salud del distrito ante la superintendencia para que nos explique de manera pormenorizada, les quiero decir que nosotros recibimos la base de datos de la caracterización de la población de Bogotá, de sus usos, de sus costumbres, de su perfil demográfico, de su perfil epidemiológico, de las estadísticas que se venían en los últimos quinquenios en la prestación para poder plantear el nuevo modelo y como el análisis de toda esa información estadística de cómo estaba la situación de salud de los bogotanos, cuál era el planteamiento por parte de la Secretaría de los modelos en virtud de un diagnóstico claro de cuál era la situación de los hospitales de la red pública del país. Y ahí también quiero hacer una precisión que desde el año 2014 nosotros, dentro de 150 hospitales públicos que hay en el país, teníamos los hospitales más emblemáticos de Bogotá en el seguimiento para el tema de la convergencia, esto es en el paso a NIF. Y les quiero decir que a octubre del año pasado ninguno cumplía, a pesar del seguimiento de la Contaduría General de la República, porque una de las principales falencias era no tener sistemas de información y no tener las metodologías adecuadas, o sea, dentro de los mismos hospitales, el software contable no se hablaba con calidad, no se hablaba con autorizaciones, no se hablaba con facturación, lo que no se tenía es información. Y eso hace que en este momento la red hospitalaria pública del país, del distrito, tenga unas serias dificultades frente al manejo de la convergencia. No sé cómo lo hicieron este año, secretario, que es un tema que mi director ya lo solicitó y nosotros hemos hecho auditorías. Hicimos este año a Kennedy, a Bosa, cuando las asociaciones de pediatras nos escribieron, nosotros estuvimos exactamente a la semana, en esa misma semana que recibimos la queja, mirando
el estado de lo que se quejaban los pediatras y también lo que nos han reportado las asociaciones de usuarios. Y en eso también somos claros de ver la panorámica que nos muestra el distrito frente al documento de red y la auditoría que hacemos de las IPS. Y hacemos el seguimiento de lo que está pasando en el proceso y vemos claramente unas quejas de los usuarios porque dentro del modelo hay unas fases de implementación. Uno era como la estructuración del modelo, estamos en una fase desde abril, si mal no estoy, de implementación que va hasta diciembre y obviamente tengo claro también como superintendencia que cambiar la estructura del hacer las cosas no es tan sencillo en una complejidad de ciudad como la que tenemos, en una complejidad de prestadores de servicios de salud como los que tenemos y en unas estructuras organizacionales como las que tenemos. Entonces, nosotros simplemente estamos dando seguimiento a la Secretaría de Salud del cumplimiento de esas fases, que no se pasen en esas fases, y en esas fases puedo decirles que encontrábamos en unos hospitales a los que veíamos que efectivamente se montó una atención para la población ginecológica que no tenía complementariedad de servicios, pero también vimos cómo se contrató por parte de la Secretaría de momentos de contingencia vehículos que transportaran a la población para poder garantizar la integralidad de los servicios, que ha generado dificultades claramente, pero que con el pasar del tiempo también hemos visto cómo cada una de esas unidades al pasar del tiempo va aumentando esa cualificación de servicios para poder dar cumplimiento a las redes integradas. Nosotros pensamos que tenemos que estar muy al tanto. ¿Qué es importante para la superintendencia? Estamos haciendo auditorías a las IPS, estamos encima de la Secretaría de Salud. Hace un mes y medio estuvo usted en mi oficina, los tuve cerca de 8 horas ahí, les pedimos información, generamos unas mesas técnicas secundarias a eso. De los hallazgos, de los compromisos, del seguimiento que hacemos, queremos básicamente blindar a la población en general bogotana, ¿sí? ¿Qué podemos decir en el análisis que tengo de de mi dirección de entidades territoriales? Que efectivamente existe un cambio fuerte en ubicación de servicios que estaban muchos en el norte y pasaron al sur y viceversa. Pero les quiero decir que claramente cuando uno mira la caracterización de la población, cuántas mujeres, cuántos niños, esos servicios que estaban en el norte clarísimamente se necesitaban más hacia el sur de la ciudad, y eso es en lo que estamos haciendo seguimiento, porque tenemos que hacer seguimiento frente a la coherencia de la información en la caracterización. Ahora, tenemos también que diferenciar la función de la entidad territorial y del asegurador. Cuando hablábamos del incremento de quejas que nos hablaba la personera acá, veía yo y pedía la información estadística a la superintendencia de lo que teníamos de PQRs en el manejo en lo que hemos recibido. Si vemos un incremento en el número de PQRs por efectos importantes de medicamentos para Capital Salud, pero cuando hablamos de quejas frente a la entidad territorial como tal, el número de quejas en los últimos 4 meses ha ido en descenso, ¿sí? No sustancial, podemos decirlo, pero se nota un descenso en el proceso. Importante que veo yo acá en este foro y que nos hace reflexionar, es un efecto de concertación, de diálogo, que claramente aquí se ve una disrupción en el tema. Yo he escuchado a los veedores, al señor del Copazo, que no está de acuerdo con la ley del Copaco, que no está de acuerdo con la ley 100, pero este es el sistema en que nos estamos moviendo y tenemos que hacer que ese sistema sea óptimo. Y yo le quiero decir como superintendencia lo que nosotros estamos viendo, que en una parte del RIN, y ya me queda un minuto, están las EPS, en otra parte del RIN están las IPS. La entidad territorial no está haciendo la batuta del sistema, no estaba haciendo la batuta del sistema, y los actores, los usuarios, estaban como disgregados en ese mare magnum. La idea es que sea una sola comunicación. Miren, el modelo que se plantea necesariamente, hay que decirle al secretario, tiene que ser comunicado, tiene que ser expresado. Esas fases de implementación, uno puede colocar
el deber ser, lo que está publicado es el deber ser. La gente tiene que ver en qué fase está, en cuánto va a llegar. Es un mecanismo